El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La conferencia titula El acusador de los hermanos. Toda la Biblia está llena de ejemplos de falsos profetas que son nombrados y denunciados por nombre. Y hoy, bajo el pretexto de amor, les sirve de excusa para no delatar los errores y los pecados de los falsos. Este no es un verdadero amor, no es un amor bíblico, porque Dios nos ama, pero no tapa el pecado de nadie. Así que tapar el pecado es un sentimentalismo demoníaco. Ejemplo, cuando el apóstol Pedro estaba con los gentiles, dice la Escritura que él comía libremente con ellos y no les exigía que se circunciden. Pero una vez, dice, estando en Antioquía, llegaron los hermanos judíos y Pedro se puso dúplex. No estaba andando rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Así que Pablo se enojó. Los dos eran apóstoles. Pedro era apóstol a los judíos y Pablo era apóstol a los gentiles. Así que Pablo se enojó y lo reprendió en público, cara a cara, dice la Escritura, porque esa actitud que tenía Pedro era condenable. Vayan a Gálatas capítulo 2, del verso 11 adelante. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí, lo reteé, lo exhorté en su cara a cara, porque era de condenar, tenía que corregirlo. Pues antes, cuando llegaban algunos judíos creyentes de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía, se retiraba, se apartaba, se arrinconaba porque tenía miedo, desconfianza de los de la circuncisión, de los creyentes judíos. Y en esa hipocresía, en esa simulación, en ese fingimiento, en esa falsedad, participaban también los otros judíos que eran creyentes. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, empujado por la hipocresía, por la falsedad, por el doblez de ellos. Pero cuando vi, dijo Pablo, que no andaban, que no marchaban rectamente, que no marchaban honestamente, conforme, acorde a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué estás obligando a los gentiles a judaizar? Fíjese que Pablo los reprendió públicamente porque Pedro era el culpable de la hipocresía y con esa hipocresía estaba arrastrando a los demás hermanos. Otro ejemplo, segunda de Timoteo 4:10. Pablo nombró a Demas por amar el mundo. Dice, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. ¿Quién era Demas? Era un compañero de Pablo durante su primer encarcelamiento. Este hombre abandonó a Pablo, su amigo, mostrando de esa manera que no era un hombre confiable. No se había arrepentido de verdad. Fue un creyente mala clase. Por eso no aguantó el discipulado de Pablo. Y por eso también, cuando llegó a la capital del mundo, a Roma,
como él no estaba preso como Pablo y como Epafras, poco a poco se fue apartando hasta que el mundo lo cautivó, se rindió a sus encantos y por esa causa Pablo tuvo que escribir unas líneas desgarradoras acerca de él. Demas me ha desamparado, amando más este mundo. O sea que, ¿qué está mostrando aquí? Van dos cosas que tenemos que notar. La primera, que es fácil ser un hipócrita en la iglesia. Y la segunda, que si uno se descuida, termina en el mundo. El corazón de Demas se inclinó por las cosas materiales o porque amaba más su vida y no estaba dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Porque los negocios de la vida ahogan el mensaje y por esa causa muchos abandonan la fe y la causa de Cristo también la abandona por una vida mundana y otros por placeres de la carne. El tercer ejemplo, el apóstol Pablo nombró a otros que estuvieron en la fe, pero fueron desleales, no solo a la causa de Cristo, sino también a Pablo, quien había invertido su vida en ellos. ¿Cómo había invertido Pablo su vida en ellos? Enseñándoles, ministrándoles, y sus nombres quedaron registrados como desleales y nunca más se los vuelve a nombrar, porque todo aquel que se aparta de la verdad queda en el anonimato. No le sirve ni a Dios ni al diablo. Otro ejemplo, Himeneo y Fileto, dice la Escritura. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso del 18 adelante. Escribió el apóstol Pablo a Timoteo, que era su discípulo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas la buena milicia, conservando la fe y buena conciencia. Por desecharla, por rechazarla, algunos naufragaron, sucumbieron en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Fileto, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Quién era Himeneo? Himeneo fue un apóstata del cristianismo que vivió en el primer siglo y Pablo lo llamó blasfemo. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es la difamación del nombre de Dios, es injuriar su reputación. Así que Himeneo estaba lleno de palabrería, falseaba lo que es santo y así se apartó de la verdad junto con Fileto y enseñó doctrinas falsas acerca de la resurrección. Pervirtió la fe de muchos que no están registrados por nombre con falsas enseñanzas y revelaciones. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, vas a estudiar las Escrituras para poder usarlas bien, para poder usar bien la palabra de verdad. Y vas a evitar, le dijo, conversaciones profanas, blasfemas, vanas, vacías. Vas a evitar la palabrería, porque la palabrería conduce a la impiedad, conduce a la irreverencia, a la apostasía. Y después le dijo, estas malas conversaciones, malas palabras van carcomiendo como gangrena, y eso le pasó a Himeneo y a Fileto. Por eso se les advierte, no se junten con ovejas sarnosas, porque van a terminar totalmente contaminados. Ese es el justo pago a la desobediencia, porque así comenzaron a inventar esta gente doctrinas falsas.
sin duda diciendo que Dios les revelaba. Y terminaron contaminando a muchos que no están nombrados, pero que igual sucumbieron a las malas enseñanzas. Otro ejemplo, Alejandro el calderero. Pablo nombró a Alejandro diciendo así en 2 de Timoteo, capítulo 4, del verso 14 adelante. Alejandro el calderero me ha ocasionado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y a Timoteo le dijo, guárdate tú también de él, porque Alejandro es desleal. Alejandro está torcido. Alejandro está equivocado, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, a nuestras enseñanzas. Este Alejandro era un judío que se convirtió al cristianismo. Conocía a Pablo. Parece que tenía como profesión la orfebrería, hacer joya y también calderos. Era un hombre muy común para el oficio de los que no solo trabajaban el cobre, sino también trabajaban haciendo calderos. Trabajaban otros metales y otros objetos. Así que este hombre, Alejandro, en el inicio de su fe, intentó inclusive defender a Pablo en Éfeso cuando se alborotaron los plateros con Demetrio y querían meterlo preso a Pablo. En todas las épocas de la iglesia se han levantado los Alejandros. ¿Cuáles son los Alejandros? Son los que tienen la inclinación de enseñar falsa doctrina. ¿Por qué tienen esa inclinación de enseñar falsas doctrinas? Por falta de conocimiento. ¿Y saben qué? Estos Alejandros dañan la congregación. Hay hermanos como Alejandro que quieren enseñar sin conocer la verdad. Por eso la tergiversan y causan males a otros creyentes ignorantes de la palabra. Así que cuando se habla motivado por el chisme, por la envidia, por el celo maligno, ¿qué es lo que van a producir? Muerte. Van a producir muerte en la congregación. Y al causar muerte, traen mucho dolor al cuerpo de Cristo. Por eso Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. El Señor le pague conforme a sus hechos, dijo él. Porque está escrito, cada uno recibirá ante el tribunal de Cristo según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué había hecho Alejandro? Pablo dijo, muchos males. Y él no se iba a vengar, porque él mismo había escrito en Romanos 12, 19. No traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue. Porque así está escrito. Yo soy el que castiga, yo soy el que les voy a dar el pago que merecen. Así que escuchen bien, advertirles, avisarles de que deben cuidarse, no es vengarse, sino es advertencia. ¿Para qué es la advertencia? Para que no queden muertos en el camino. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que tomara sus precauciones. Guardate vos también de él, le dijo. Otro ejemplo. El apóstol Juan nombró a Diótrefes. ¿Quién era Diótrefes? Era un dirigente de la iglesia donde se congregaba Gallo. Este hombre abusó de su cargo. La actitud de este hombre era de desespero por el poder. Él quería estar en el liderazgo, él quería el primer lugar, no recibía a los misioneros de Éfeso.
Y si los hermanos lo recibían, él los amenazaba con expulsarlo. ¿Por qué? Porque se había olvidado que las ovejas son del Señor. Así que ese abuso de poder lo llevó a desconocer, a denigrar al apóstol Juan y llegó al extremo de calumniarlo de manera maligna. Comenzó, dice la Escritura, a difundir mentiras, chismes y enseñaba a la iglesia a no respetar a la autoridad apostólica y con su conducta les enseñaba deslealtad. Y tercera de Juan 1:11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Otro ejemplo, Pedro nombró el camino de Balaam, el cual amó, dice, el premio de maldad. Un tropiezo es una trampa. De esa manera, Balaam atrapó con una trampa a los hijos de Israel. Algunos son atrapados por la comida, otros son atrapados o son muertos en las peleas para aparearse, para reproducirse. Y otra trampa es la curiosidad. Por eso es que hay un dicho popular que dice, la curiosidad mató al gato. Balaam enseñó a Balac 3 trampas. La primera, los israelitas habían comido maná y maná y maná por mucho tiempo. Y la trampa que le enseñó Balaam fue que las moabitas prepararon comida, prepararon bebida y los invitaron a los israelitas a participar de sus fiestas. La segunda trampa, los hebreos fueron mandados a no cometer adulterio, pero las mujeres moabitas los sedujeron y ellos cayeron en fornicación y cayeron en adulterio. Y 3, la curiosidad, el deseo sexual, su deseo de comer, causaron la caída. Balaam, al igual que muchos profetas de hoy, se queda en la obra de Dios por dinero. Quieren vivir como reyes. Por eso es que Judas expone diciendo el error de Balaam. Y en el Apocalipsis 2:14, Juan mencionó la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, Balaam le dio una estrategia a Balac para vencer al pueblo. Porque cuando el rey Balac lo llamó al profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Israel, él les dijo, no puedo hacer eso porque Dios no me lo ha permitido. Además, este pueblo camina en santidad. Entonces, le enseñó una estrategia de cómo tumbar al pueblo. ¿Y lo consiguió? Lo consiguió. Balaam nunca maldijo a Israel, aun cuando quería la recompensa que el rey Balac le ofrecía. Pero los hombres de Israel comenzaron a fornicar con las hijas de Moab, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Por qué hicieron esto? Porque Balaam enseñó a Balac cómo romper las barreras de separación entre los moabitas y los israelitas. ¿Cómo sabemos esto? Porque está escrito en la palabra. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Números 31, 16. He aquí, dice la Escritura, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel, por consejo de Balaam, fuesen infieles a Jehová en el asunto de Peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Y cuántos murieron? 24,000 hombres murieron bajo el juicio de Dios. No basta, no es suficiente hacer una insinuación sutil hacia ellos, porque si no se les llama la atención, los corderitos jóvenes y las ovejitas tiernas no entenderán, no creerán, y la consecuencia será la muerte por asalto de los lobos rapaces, de los lobos vestidos de ovejas que no perdonan el rebaño. Así que es correcto delatar el error, es correcto nombrar a los que están pervirtiendo la doctrina, es correcto pelear, luchar, batallar, contender ardientemente, apasionadamente, violentamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. La mayoría de las congregaciones pasan por estas experiencias o por experiencias similares por las que pasó el apóstol Pablo con Alejandro. Porque ¿sabe qué? Se trata de un espíritu acusador, un espíritu de acusación que sigue a todos los que sirven al Señor. Durante un tiempo están camuflados hasta que son descubiertos. A veces pasan años de aguantarles, hasta que ya no se puede soportar. ¿Por qué se los aguanta? Porque están integrados cómodamente en la iglesia, pero están distorsionando las enseñanzas y están arrastrando a los más débiles, están arrastrando a los más ignorantes de las cosas de la fe y pasan porque son hermanitos, entre comillas, desapercibidos en la iglesia, pero en realidad no son trigo, son cizaña. No los trajo el Señor, los trajo el diablo. Estos Alejandros son todos aquellos a los que se les da a conocer el Evangelio de Jesucristo. Ellos abrazan la fe y lo hacen con entusiasmo. Y como están en la iglesia, uno los mima. Se los trata bien, como recién nacidos en Cristo. Se les cambian los pañales espirituales, se les alimenta con leche espiritual. Con el tiempo están ya creciditos y se les da otro tipo de alimento. Se les instruye, se les empieza a hablar, a tratar como a hombrecitos, como a mujercitas en Cristo. Esta es la etapa en la que esos hombrecitos y esas mujercitas comienzan a sentirse importantes y aún quieren estar siempre al lado del que les instruye, supuestamente para aprender y para parecerse a su líder. Siguen creciendo y llegan a ser tan adelantados espirituales que ahí es donde dan lo que son. Comienzan a hablar para su líder. Se han dado cuenta de repente que su líder no es la persona especial que ellos creían. Comienzan a juzgarlo, no lo respetan, niegan las verdades espirituales que se predican, quieren mandar en la iglesia donde pertenecen, quieren ser líderes y si no se les nombra nada, blasfeman, se enojan hasta con la fe que antes defendieron.
Si no se corrige esto a tiempo, esos son los futuros acusadores de los que le ayudaron a caminar, de los que lo alimentaron, los protegieron cuando ellos eran recién nacidos. Cuando ellos eran recién nacidos y no podían valerse por sí mismos. Luego ya se creen maduros y se vuelven en contra de su líder y se vuelven sus peores enemigos y detractores. Algunos de estos caldereros o acusadores de los hermanos llegan a abandonar la iglesia que les vio nacer, trasladándose a otra con mentiras y falsa humildad. Son lobos con piel de ovejas. Y como esos líderes de las iglesias no tienen discernimiento, le dan cobijo a un espíritu de acusación, que con el tiempo, en el otro lado, desde adentro, harán lo mismo, causarán daño, porque el lobo pierde el pelo, pero no pierde las mañas. Este espíritu de acusación chismoso es un contratiempo que van a afrontar a lo largo de su vida. Así que con todos estos problemas, Pablo desde la prisión quiso alertar en primer lugar a su discípulo Timoteo. Pero a través de los tiempos, no solamente Timoteo ha sido alertado, ha servido también para prevenir a todos aquellos que tienen la palabra de Dios como guía para que sepan cómo comportarse llegado el momento. Sabiendo que tenemos los medios para enfrentarnos a nuestro adversario, no debemos desaprovechar los recursos que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Y hagámosle frente sin ningún temor. No solo a Alejandro el Calderero, sino a todos los que se opongan a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos ha sido encomendada para que no dejemos de proclamarla en ningún momento ni ante ninguna situación, aun cuando no sea contraria, porque en definitiva esa es nuestra misión. Póngase de pie. Yo voy a orar con las personas que quieren que Jesús reine en sus vidas. Dígale así al Señor: Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte perdón por mis pecados. Yo quiero en esta hora cruzar ese puente de la cruz que me lleva a la presencia del Padre. Pero antes quiero vestirme con la justicia de Cristo. Quiero aplicar la sangre del Cordero a mi vida, para que mis pecados sean borrados, para que mis pecados sean limpiados, para que yo tenga tiempos de refrigerio que vengan de la presencia del Señor. Reconozco que Jesús pagó en la cruz el pago de mis pecados, porque yo de aquí para adelante quiero vivir para ti y quiero pedirte que me concedas el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual que viene de lo alto, porque quiero vivir para ti, Padre, pero en el poder de tu Espíritu. Así que te bendigo en esta hora, Dios. Te bendigo por ese sacrificio perfecto y te bendigo por hacerme esta invitación de que yo pueda ser una hija tuya, un hijo tuyo a través de la sangre del Cordero. Y gracias por el sacrificio de la cruz. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.